Capítulo 1. Débiles y cansados. La maestra de la escuela primaria Little Winging, Mary Provost, regresaba a casa después de una reunión de personal cuando vio a un grupo de niños molestando a un pájaro que parecía muy joven. El pájaro, desaliñado, intentaba defenderse atacándolos con su pesado pico. Al acercarse, se quedó sin aliento. Era un cuervo joven. ¿Qué demonios hacía uno tan al sur? Tras ahuyentar a los chicos con una severa advertencia sobre la crueldad hacia los animales, anunció con voz muy severa que hablaría con sus padres. Mary se preguntó si el cuervo se habría escapado de un aviario privado. Daba igual, llevaría al pequeño herido a su tío. Él podría curarlo por completo, si es que alguien podía. De todas formas, tenía pensado ir a Londres de compras. Sería solo una parada más en su camino. Su tío trabajaba como yeoman guarder en la Torre de Londres. Acababa de recibir el puesto tras servir en la infantería de Marina Real durante 21 años. Mary sonrió al recordar la última reunión familiar. Él había estado lleno de historias sobre su trabajo en uno de los lugares más famosos y embrujados de Londres. Un escalofrío la recorrió al pensarlo. Envolvió con cuidado al pájaro herido en un pañuelo limpio y lo guardó con delicadeza en su bolso antes de tomar el tren a Londres. Rezó para que su tío estuviera de servicio cuando llegara a la torre. 0000. Mary había llegado a tiempo a la torre. Al llegar, y tras exponer el motivo de su visita, su tío la llevó inmediatamente ante el ayudante del maestro de los cuervos. No sé si este pequeño sobrevivirá a la noche, dijo Ben Cintire, el ayudante del jefe de los cuervos, al yeoman y a su sobrina. Ben era un hombre corpulento, con años de experiencia manejando los cuervos salvajes de la torre. Su servicio militar había perfeccionado su postura erguida, y su cabello castaño, corto, lucía ahora canas. Desde que estuvo destinado en la torre, se le permitió lucir las espesas patillas de cordero tan comunes entre los comedores de carne. Sus grandes manos acuñaron al frágil pájaro con sorprendente delicadeza. Está bastante maltrecho, además de tener un ala rota y algunos rasguños que parecen estar infectados. Lo preocupante es que este pequeño aún no debería haber salido del nido. Cómo llegó hasta su rey es un misterio. Tendremos que comprobar si alguno de los polluelos ha desaparecido del santuario de búhos del sur. ¿Pero crees que estará bien?, preguntó María, algo preocupada de que todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Bueno, si sobrevive a la noche, tiene bastantes posibilidades, reiteró Ben mientras le vendaba el ala y le curaba las heridas infectadas antes de darle al polluelo un poco de poé tibio y líquido mezclado con yema de huevo. El polluelo movió la cabeza débilmente mientras forcejeaba con el cuentagotas. Ben, con destreza, introdujo la punta del cuentagotas en su diminuta garganta y apretó suavemente. No le dio mucha comida, pero la reacción voraz del polluelo al intentar tragar el alimento, cuentagotas incluido, provocó risas entre los tres que observaban. Listo, dijo Ben mientras envolvía al pequeño Corby en un viejo trozo de tela y lo colocaba en un nido improvisado con periódicos viejos y trapos. Puso el nido sobre una mesita auxiliar cerca del radiador. Está bien calentito y alimentado. Ahora solo el tiempo dirá si es un luchador o no. Tras despedir al yeoman y a su sobrina, el guardián de mediana edad salió de su apartamento para presentar su informe al jefe maestro de los cuervos. Tras deliberar, ninguno de los dos hombres albergaba muchas esperanzas de que el joven cuervo tuviera alguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, si algo sabían de cuervos, era que, aunque frágil y herido, eran aves resistentes. Un ejemplar tan joven tenía escasas probabilidades de sobrevivir. Manténme informado, Ben, dijo el maestro de los cuervos. Si sobrevive, mejor que se quede aquí. No hace falta enviarlo a Bournemouth. Nos vendría bien uno de repuesto, sobre todo con la gripe aviar que anda circulando. Ben Cintire regresó a su apartamento y con su esposa, Maggie, con quien llevaba casado 31 años. Se casaron justo antes de que él ingresara en la infantería de Marina Real. Sus años en el ejército fueron angustiosos, maravillosos, emocionantes y exasperantes, pero a pesar de todo, nunca dejaron de amarse. 3 hijos y un nieto después, Maggie lo convenció de solicitar el puesto de guardia en la Torre de Londres. Tenía un excelente historial militar y, un año después de jubilarse, fue nombrado guardia suboficial en la Torre de Londres. Le llevó 5 años más ascender de guardia suboficial a subdirector de la Guardia de los Cuervos. ¿Todo bien, cariño?, preguntó una voz suave desde la pequeña cocina. Deliciosos aromas emanaban del lugar mientras se dirigía a la mesa, pero antes revisó el nido y a su pequeño ocupante. El pajarito dormía plácidamente, acurrucado en la calidez del nido. Sus costados vibraban con cada respiración y, de vez en cuando, se estremecía.
Le di un poco de mi tónico especial mientras atendías a nuestros invitados, murmuró una voz suave a su lado. Ben se giró para sonreírle a su esposa, con quien llevaba casado 31 años, mientras ella se acercaba, extendiéndole una pequeña bolsa de agua caliente. Esto mantendrá cómodo al pequeño. Ben, la cena está lista. Mientras se acomodaba a la mesa, contemplando el estofado de cordero que tenía delante, sonrió. Huele bien, Maggie, mi amor. Como siempre. Vamos, Ben cintile. ¿Dirías lo mismo aunque lo hubiera quemado?, exclamó Maggie, sonrojándose con coquetería. Ben rió mientras devoraba su cena. Aún no podía creer que aquella maravillosa criatura sentada frente a él en la mesa hubiera podido encontrar algo valioso en él. Era un hombre sencillo, el tercer hijo de una familia de clase media-baja de Manchester. Se alistó en el ejército para escapar de la monotonía del trabajo en la fábrica de su padre. Conoció a Mary mientras deambulaba por un pequeño pueblo de Wiltshire buscando un lugar para comer. Se enamoró de su hermosa sonrisa en ese mismo instante, y ese sentimiento jamás había disminuido. Mientras el sol de la tarde, ya menguante, iluminaba su pequeño apartamento en la torre, su cabello rubio, ahora salpicado de canas, aún resplandecía. Había conservado su esbelta figura, incluso después de dar a luz a 2 niños fuertes y robustos y a una niña, que se parecía a ella. Sus ojos azules, aunque se apagaban suavemente con la edad, aún brillaban con alegría cuando sonreía. Cuando ella sacó un postre de frambuesa, él se enamoró de ella de nuevo. Sus postres eran sus favoritos. Un leve ruido provino de la sala de estar. Ben se disculpó y se levantó de la mesa mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Ahora bien, pensó, si el nuevo miembro de los Cuervos de la Torre sobrevive a la noche, la vida sería maravillosa. Bueno, Scraper. ¿Cuál es el problema?, preguntó, mientras sacaba con ternura el pequeño bulto de su nido. 00000 en un castillo frío y con corrientes de aire en la remota Escocia, en una oficina repleta de baratijas y retratos, un anciano de larga barba blanca repasaba una pila de pergaminos. Sus pensamientos estaban puestos en un sinfín de cosas que debían hacerse antes de que comenzaran las clases. De repente, 2 estridentes alarmas lo sobresaltaron y lo sacaron de su tarea. De pie, examinó los objetos que le resultaban ofensivos. Un ceño fruncido arrugó su frente envejecida mientras salía abruptamente a la noche. 00000 Capítulo 2. Volumen de sabiduría olvidada. La Torre de Londres fue construida entre mediados y finales del siglo XI por Guillermo el Conquistador, como una imponente torre con 4 torretas. Los monarcas posteriores le añadieron elementos hasta convertirse en el complejo que conocemos hoy. La historia de la torre está salpicada de anécdotas sobre la vida y la muerte de monarcas, nobles y plebeyos. Enrique VIII añadió los edificios residenciales reales, mientras que su hija, Isabel I, continuó utilizando la propia torre como prisión y lugar de ejecución. La Torre Blanca, de planta cuadrada, debe su nombre a la piedra blanca utilizada en su construcción. 4 torretas, una en cada esquina, realzan su exterior frío e imponente. La torre está rodeada por un parque con césped conocido como el Verde de la Torre, que a su vez está rodeado por 2 murallas, ambas con almenas y buhardillas. Lo que antaño fue un foso es ahora un prado que rodea las murallas exteriores. Una pesada verja de hierro forjado, conocida como la Puerta de los Traidores, atraviesa un pequeño arroyo que desemboca en el río Támesis. Posteriormente se construyó una pasarela sobre la verja para que los turistas puedan acceder al complejo de la torre. La otrora imponente fortaleza se ha convertido en una especie de ciudad dentro de otra ciudad y es una atracción turística muy popular. Numerosos mitos y leyendas rodean la torre, algunos ciertos, otros ficticios, pero sin duda todos contribuyen al encanto del lugar. Sorprendentemente, para quienes desconocen la rica historia del complejo de la torre, se trata de un lugar con un pasado brutal y sangriento, y los fantasmas de la torre son prueba fehaciente de ello. Más de 200 almas difuntas habitan la torre, incluyendo 2 reinas, un par de jóvenes príncipes y algún que otro mago. Incluso se han reportado avistamientos del espíritu de un oso que escapó del zoológico que alguna vez albergó la torre. 00000 La noche era clara y fresca para una tarde de primavera, mientras la luna llena se alzaba sobre la torre, bañando sus blancas paredes con una luminiscencia misteriosa. Solo unos pocos guardias valientes patrullaban los terrenos, comprobando que todas las cerraduras estuvieran en su sitio. Un guardia debía tener cuidado, ya que de vez en cuando, se veía sorprendido por alguno de los fantasmas que rondaban la torre. Sin embargo, esta noche no tenían de qué preocuparse.
Varias brumas plateadas se condensaban en el interior de la capilla real de San Pedro Advíncula, situada en la plaza. Muchos miembros prominentes de la nobleza, y no pocos plebeyos, habían encontrado su último descanso entre los muros y suelos de piedra de la capilla. Esta noche, parecían estar inquietos. Una figura fantasmal se materializó en el lugar donde el sacerdote o capellán solía pronunciar el elogio fúnebre. Vestía un elaborado vestido de terciopelo y seda del siglo XVI, manchado de brillantes destellos plateados. Con cuidado, apoyó su cabeza, separada del cuerpo, sobre su esbelto cuello mientras se acercaba al atril. Desde su porte regio hasta su vestimenta, lucía prácticamente igual que en vida. La reina Ana Bolena, una de las esposas más famosas de Enrique VIII, esperó a que los presentes guardaran silencio. Vestir el resto de los fantasmas, espectros y espíritus que rondan la torre llenaban los numerosos bancos y lugares donde se podían observar los restos alrededor del púlpito elevado. Ante ella aparecieron dos niños pequeños, vestidos con pijamas blancos, abrazados. Incluso en la muerte, se negaban a separarse. Eran los dos príncipes que habían desaparecido misteriosamente, dejando el trono de Inglaterra libre para que Ricardo III lo reclamara. Ambas sonrieron a la reina fantasmal, riendo como si tuvieran un secreto que contar. ¿Qué ocurre, príncipe Eduardo?, preguntó amablemente el espíritu de Ana Bolena al más alto de los dos. ¿Por qué nos has convocado? Hay un nuevo cuervo en la torre, si a vuestra majestad le place, comentó el principito que estaba destinado a ser rey. Está muy herido. Es solo un bebé. Los guardianes no están seguros de que vaya a sobrevivir. Si le place a su majestad, preguntó la voz refinada de otro espíritu, mientras daba un paso al frente y se arrodillaba. Sí, amigo mío. Oh, levántate, Sir Walter. Ordenó la reina Ana con un elegante movimiento de muñeca mientras sonreía majestuosamente al espíritu. Sabemos que la humedad te molesta las rodillas. Creo que este pequeño nos fue traído por alguna razón, su majestad, interrumpió Sir Walter. ¿Cómo es eso? Su majestad se volvió hacia el príncipe Eduardo. Hay algo extraño en él que no logramos descifrar, anunció Edward, buscando la aprobación de su hermano. Ante su asentimiento, continuó. Quizás deberíamos consultar a la diosa. Exactamente lo que pensaba, majestad, dijo otro espíritu que se acercaba. Vestía una túnica de erudito y llevaba un sombrero de mago puntiagudo. Los encantamientos que rodean la torre están vibrando. Presienten que algo anda mal. Es preocupante. Los demás fantasmas y espíritus asintieron en señal de acuerdo, buscando respuestas en su reina. Muy bien, concedió la reina Ana mientras desaparecía de la vista. Invocaremos a la dama oscura. Volviéndose hacia los pequeños príncipes, sonrió. Por favor, manténganos informados. 0000 al amanecer, el polluelo se movió con cautela. A los ojos de Ben, parecía un pájaro diferente. Un brillo inicial asomaba en sus ojos negros y su cuerpo ya no temblaba de frío ni de la conmoción. La primera noche había sido estresante, pero el pájaro había sobrevivido. Debido a su trabajo como cuidador de los cuervos en la torre, Ben era la persona idónea para atender a un ave herida. En este caso, se trataba de un polluelo herido. Siempre que un cuervo enfermaba, Ben quedaba eximido de sus demás obligaciones hasta que el ave se recuperara o ya no necesitara sus servicios. La realidad era que, debido a su corta edad y fragilidad, el polluelo necesitaba recibir medicinas y comida cada 2 horas. Los cuervos suelen ser aves resistentes, pero incluso ellos pueden sucumbir a enfermedades y lesiones, y a esta edad son especialmente vulnerables al frío. Los cuervos de la torre tenían una misión especial, pues se profetizó que si abandonaban la torre, la monarquía caería. Por esta razón, el único propósito de los amos de los cuervos era cuidar de sus protegidos alados. Ben agradeció a la diosa que el tónico especial de magia pareciera estar funcionando. La mayoría de los rasguños habían sanado. El ala rota también estaba mejorando. Esperaba que la pequeña luchadora pudiera volar cuando llegara el momento. Ben suspiró mientras se frotaba los ojos cansados. No era la primera vez que deseaba tener sus talentos, pero por un extraño giro del destino, él también podría haber compartido sus dones. Eso no significaba que le guardara rencor por sus habilidades. La admiraba profundamente y, en toda su larga vida juntos, jamás había envidiado sus talentos. Su mirada se posó en los colores cambiantes que se veían por la ventana, anunciando la proximidad del amanecer. Rezó para que el polluelo siguiera mejorando ahora que habían superado el primer obstáculo. 0000 sentía calor y el dolor ya no era tan intenso como antes. El hambre, una constante en su corta vida hasta ese momento, volvía a hacerse presente poco a poco.
Recordaba claramente que la noche anterior había sentido el estómago lleno. ¿Cómo había sucedido? De repente, lo sacaron del calor. Espera. Vuelve a ponerme dentro. Vuelve a ponerme dentro. El miedo lo hizo forcejear débilmente. Una voz baja y profunda le habló, instándolo a hacer algo. Unas manos, grandes pero amables, recorrieron suavemente su cuerpo, examinándolo. No creyó que fueran las de su tío. Las manos de su tío nunca eran suaves ni cálidas. Eran duras y ásperas, y le causaban mucho dolor. No, estas manos lo envolvían protectoramente, y por alguna razón se sentía seguro en ellas. ¿Qué le pasó? Lo último que recordaba era huir de su primo y desear poder volar lejos. Recordaba haber oído la voz de una mujer que le decía: «Vuela, pequeño cuervo, vuela». Aleteó tan lejos como sus pequeñas alas le permitieron, y luego sintió dolor, mucho dolor. Recordaba haber sido golpeado, zarandeado y arañado, luego envuelto en una tela extraña y encerrado en un lugar sofocante. Mucho ruido y olores. No le había gustado. Ahora se sentía seguro y abrigado. Ya no le dolía. ¿Volverían a darle de comer? No estaba acostumbrado a que le dieran de comer tan a menudo. Deseaba ver quién lo cuidaba. Quería darles las gracias. Algo redondo y duro fue introducido a la fuerza en su boca abierta. Al principio intentó resistirse. No le gustó hasta que un líquido cálido y delicioso brotó, llenándolo de una calidez aún mayor. Tenía un sabor maravilloso. ¿Así es como se supone que debe saber la comida? Le gustó. Protestó cuando se lo quitaron. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro, buscando de nuevo la fuente de alimento. Un leve murmullo resonó sobre él mientras una mano suave recorría su cuerpo. Por alguna razón, aquello lo tranquilizó. No hay motivo para preocuparse, aquí no pasarás hambre. Volvió a dormirse. Sí, le gustaba estar allí. Las enormes manos lo recostaron de nuevo en la cálida y suave oscuridad. 00000, ¿cómo está, Ben, cariño? Preguntó Maggie, mientras Ben cubría el polluelo después de darle de comer por la mañana. Sobrevivió a la noche, le aseguró mientras se dejaba caer en el mullido sillón. Es un pequeño luchador y te lo debo todo a ti, Maggie, mi amor. Se sonrojó al asomarse al nido improvisado. Los cuervos son sus avatares, y le disgustaría ver caer alguno. Se enderezó, ajustándose la bata. ¿Quieres desayunar ahora? ¿O prefieres descansar un rato? Sonrió con cansancio mientras la atraía hacia su regazo. Extraño acurrucarme contigo, Maggie, mi amor. Ella le dio una palmada juguetona en el pecho, sonrojándose. Vamos, ven, cintile. Parece que nunca antes se hubieran acurrucado juntos. Ella lo reprendió cariñosamente, imitando juguetonamente su suave acento irlandés. Ben la abrazó. Mirando hacia el nido, su rostro se tornó serio. Los principitos se asomaron anoche. Ambos sabían que los fantasmas no suelen molestar a los guardianes. Generalmente se quedan alrededor de la Torre Blanca y la capilla. ¡Ay, Dios mío! Maggie se enderezó. ¿Tengo que reforzar las protecciones otra vez? Negó con la cabeza. No. En su mayoría tenían curiosidad. Notaron algo extraño en las salas y vinieron a investigar. Dijeron que tenían que informarlo. Maggie frunció el ceño. ¿Entonces debemos esperar una visita de su majestad? Todavía no. Según ellos, ella prefiere esperar y ver qué pasa. Ben dejó escapar un enorme bostezo que le hizo chasquear la mandíbula. Lo siento. ¿Por qué no descansas un poco, Ben, cariño? Prepararé café y el desayuno. Mientras Maggie se dirigía a la cocina para desayunar, el pequeño polluelo seguía durmiendo. Capítulo 3. Alguien rapeando cada día. Se notaba alguna mejoría en el joven a cargo de Ben. Él estaba muy agradecido por la habilidad de Maggie con las pociones. Ella era muy conocida por sus elixires entre quienes vivían y trabajaban en la torre. Él sonrió. Sí, su querida Maggie era una bruja de pura cepa, de esas que revuelven calderos. Incluso había estudiado en el colegio Hogwarts para magos y brujas, la escuela más prestigiosa para jóvenes magos en el Reino Unido. Maggie no era la mejor de su clase, pero tampoco era una inútil. Al terminar Hogwarts, estaba lista para trabajar como consultora en el negocio de importación y exportación de su padre. Su especialidad era identificar objetos mágicos que llegaban ocasionalmente. Había empezado a hacerlo de niña, confiando en su sentido mágico, o sus poderes de bruja, como los llamaba su hermano. Su familia estaba muy orgullosa de sus habilidades. Debido a su condición de hija de muggles, no pudo encontrar su lugar en el mundo mágico, por lo que ayudar en el negocio familiar fue una bendición.
Eso fue hasta que conoció a un apuesto joven con uniforme militar y se enamoró de él. En la época en que el mundo mugle se encontraba inmerso en la Guerra Fría, ella se sintió atraída por un apuesto joven sargento al servicio de su majestad. Durante uno de sus muchos encuentros, le preguntó por su familia. Cuando él terminó de hablar, ella le reveló que era una bruja nacida de mugles. Sentía que él tenía derecho a saberlo, pues se estaba enamorando de él y no podía esperar. Sería demasiado doloroso no decírselo antes de que su relación avanzara hasta el punto de hablar de matrimonio. Si él no podía aceptarla tal como era, con magia incluida, entonces lo mejor era terminar la relación cuanto antes. Pues bien, como ella había sido sincera con él aquella noche, él le devolvió el favor. Ben le explicó que conocía el mundo mágico, pues provenía de una larga estirpe de Skrulls. Su familia descendía de una rama menor de una antigua familia. Podían rastrear sus raíces hasta uno de los fundadores de Hogwarts. En el mundo mágico, ser pariente de una familia así era un gran honor. Sin embargo, al ser Skrulls, no podían reclamar herencia. Así que su familia decidió vivir en Manchester, y lo hizo durante generaciones, manteniéndose discretos y alejados del mundo mágico en la medida de lo posible. Intentaron evitar cualquier implicación en asuntos de magia. Ben y Maugie se casaron poco después. Ambos sabían que cualquier hijo que tuvieran podría ser mágico. Debido a la carrera de Ben, la familia se mudó mucho y sus hijos recibieron una educación heterogénea, asistiendo a la escuela que se ofrecía en la base donde Ben estaba destinado en ese momento. Incluso llegaron a ir a Hogwarts en su vejez. A pesar de todo, Maugie lo había apoyado y ayudado a mantener unida a la familia. Su sueldo del negocio familiar había pagado la educación de sus hijos en Hogwarts. Ahora que los hijos eran adultos y tenían sus propias familias, volvían a ser solo ellos dos. Ben sonrió y retomó la tarea. El pequeño cuervo estaba bien. Sus diminutas plumas negras sobresalían de forma desordenada, pero ninguna parecía rota. Tendría que alimentarlo a mano durante una semana más o menos hasta que pudiera llevarlo a la colonia para que Ardei se hiciera cargo de él. Ardei era la matriarca de la bandada de cuervos destinada a la torre. Gobernaba a los 8 cuervos residentes con mano de hierro y un espíritu travieso muy marcado. Si aceptaba al polluelo, el trabajo de Ben estaría prácticamente terminado. Normalmente, los cuervos no suelen adoptar crías ajenas, pero los de la torre eran diferentes. Era como si estuvieran tocados por una diosa, decía Maugie. Listo, Scraper, dijo Ben mientras volvía a colocar al pequeño cuervo en el acogedor nido. Ya estás limpio y bien alimentado. Pronto estarás en la colonia con los demás. ¿Qué pensará el viejo Thor de ti? 00000 ahora llamado Scraper, porque parecía que aún le quedaba algo de fuerza en ese pequeño cuerpo, el cuervo más pequeño dormía con la barriga llena y rodeado de calor. Por una vez, sus sueños se calmaron. Cada vez que comenzaba a tener una pesadilla, oía la voz de una mujer que lo despertaba, o un profundo estruendo acompañaba a unas manos enormes que lo alzaban y lo acunaban con ternura hasta que sus desesperados gritos se apagaban. Jamás se había sentido tan seguro ni protegido. Él también se sentía más fuerte. El sueño y la buena comida que le obligaban a tragar lo hacían sentir mejor. El asqueroso líquido que también le daban parecía ayudar. El dolor disminuía cada vez que lo obligaban a beberlo. Conforme cada día se acercaba más a la recuperación total, Scraper se dio cuenta de que quería vivir. Quería agradecerle a la dama que le hablaba en sueños y al hombre que lo cuidaba. Siempre había deseado tener una familia y parecía que por fin podría cumplir su deseo. Familia 0000 Ben le mostró al maestro cuervo el polluelo aproximadamente una semana después de que se lo hubieran llevado para que lo cuidara. Veo que ha mejorado mucho, Mfintire, comentó el maestro de los cuervos. ¿Cuándo crees que estará listo para ir a la guarida? Es una pena que no podamos averiguar de dónde viene. ¿No faltaba ningún cuervo en el santuario, señor?, preguntó Ben. El maestro cuervo negó con la cabeza. Es muy inusual. Sin embargo, mantendremos al polluelo aquí y lo criaremos nosotros mismos. Es bueno tener uno o dos de repuesto. ¿No será que ha recibido la visita de su majestad? ¿Verdad, señor? Sí, así es. Insistió mucho en que el polluelo se quedara aquí. Incluso los pequeños príncipes parecían haberse interesado. Ben sonrió. Había visto a los príncipes visitar al pequeño cuervo casi a diario, o mejor dicho, todas las noches. Normalmente, los espíritus que rondaban la torre no molestaban a nadie fuera de la propia torre y los jardines que la rodeaban. Solían dejar en paz los cuarteles de Waterloo y a sus residentes.
Que los pequeños príncipes estuvieran rondando sus aposentos y los de Maugie era una señal que no se podía ignorar. Había protecciones alrededor de las viviendas militares, lo que garantizaba que la mayoría de los espíritus más violentos no pudieran entrar. Ben estaba realmente agradecido por esa tranquilidad. No quería despertarse una noche y encontrar al oso parado junto a su cama. Los antiguos encantamientos protectores alrededor de la Torre Blanca fueron erigidos por los magos de Guillermo el Conquistador. Pocos en el exterior conocían la magia que protegía la Torre Blanca y sus alrededores. Sin embargo, lo que aún menos sabían era que, debido a las torturas y decapitaciones que allí se practicaban, los encantamientos se volvieron muy oscuros y poderosos a causa de la sangre derramada en el lugar en tiempos pasados. Frotándose un poco la barbilla, Ben habló. Bueno, señor, si no le importa, pensé que podríamos llamar a este muchacho Scrapper, ya que parece tener algo de luchador. Claro, si quiere darle un nombre más formal, el maestro Cuervo negó con la cabeza. No hace falta. El nombre le sienta bien. Lo anotaré en la lista como chatarrero. 0000 La primavera dio paso al verano. Los turistas iban y venían. La vida seguía su curso. Scrapper continuó mejorando hasta que llegó el momento de enviarlo a la colonia, para bien o para mal. Aún no estaba listo para abandonar el nido, aunque había crecido bastante. Sus plumas incipientes aún sobresalían por todo su pequeño cuerpo, mientras que sus plumas primarias se desarrollaban bien. Aún así, los maestros de los cuervos estaban preocupados por él y por cómo lo recibirían los demás cuervos. Cuando llegó el momento del traslado, colocaron al polluelo en una pequeña jaula de madera con un nido en su interior, en la colonia. El nido estaba lleno de paja y plumón. Le dieron una bolsa de agua caliente, pero como era verano, era más para su comodidad que para abrigarlo. Los demás cuervos observaban con interés. El más grande voló hasta posarse sobre la jaula del polluelo, inspeccionándolo. Su afilado pico no cabía del todo en los agujeros para alcanzar al pequeño pájaro. Otro cuervo descendió volando, graznando con dureza al primero. Los dos domadores de cuervos observaban y esperaban. Parecía que Thor y Ardei estaban discutiendo el asunto. Lo único que podían hacer era esperar. 0000 La noche era fresca y cálida para el solsticio de verano. La luna estaba en cuarto creciente. La reunión tuvo lugar esta vez en los jardines frente a la capilla. La patrulla de guardia se encontraba, por el momento, al otro lado de la torre. Un rayo de luz plateada iluminaba el lugar donde se habían llevado a cabo la mayoría de las ejecuciones. Ahora, solo quedaba una simple piedra y un pequeño sendero acordonado con una cadena. Justo detrás del monumento, frente a la multitud reunida, se encontraba Su Majestad la Reina Ana. Los dos príncipes estaban frente a ella, mirando a los presentes. Todos permanecían en silencio, esperando. Un rayo de luna atravesó la noche, iluminando el lugar mientras una figura etérea se formaba. Una mujer, alta y majestuosa, se encontraba en el haz de luz, vestida con una túnica negra. El ceñido vestido brillaba como si estuviera salpicado de pequeñas estrellas. Largas plumas negras se alzaban de la espalda de su túnica a modo de cuello alto, creando un fondo para su pálido rostro y su larga y ondulada cabellera negra. Sus ojos eran pozos insondables de oscuridad, centelleando como un cielo nocturno estrellado. La Morrigan había respondido a su llamado. ¿Me has convocado?, preguntó una voz escalofriante. Sí, muy graciosa señora, dijo la reina Ana con una profunda reverencia. Hemos tenido el honor de contar con una nueva incorporación a la torre. Un pequeño cuervo herido. Así que mi pequeño cuervo finalmente llegó hasta aquí. Maravilloso. Encantador, sonrió la mujer alta y resplandeciente mientras extendía el brazo. Thor y Ardei, los dos cuervos alfa de la torre, se posaron en su brazo extendido. Normalmente, los cuervos permanecían encerrados durante la noche, tan firmemente sujetos que ni siquiera la astucia de un pico experto podía ayudarlos a escapar. Sin embargo, esa noche, la voluntad de la diosa debía ser obedecida y ningún cerrojo ideado por el hombre podía contradecirla. Ah. Mis preciosos pequeños. ¿Siguen disfrutando de su estancia aquí?, les dijo con dulzura. Los dos cuervos graznaron y erizaron sus plumas. ¡Excelente! Tengo una tarea para ustedes. Para todos ustedes. Requerirá todas sus habilidades, ordenó la diosa, dirigiéndose a los espíritus reunidos. Sé todo sobre el pequeño cuervo. Él es mi elegido y necesitará las enseñanzas que solo ustedes pueden brindarle. Cuando esté listo, ocupará el lugar que le corresponde por derecho, uno que le ha sido negado durante mucho tiempo. Se deslizó por el césped hacia la colonia de aves con un cuervo en cada muñeca. La miríada de espíritus la siguió.
Sería una noche para recordar. 0000 capítulo 4. Siempre fue bendecido. El cuervo más pequeño estaba acurrucado en su nido, durmiendo plácidamente, ajeno a los sonidos de la noche a su alrededor. El maestro de los cuervos acababa de marcharse tras su visita para asegurarse de que todo estuviera listo para pasar la noche. Un suave resplandor plateado disipó las últimas sombras del nido. Todos los cuervos adultos estaban alerta, pero en silencio. Sabían perfectamente quién se acercaba y no convenía alertar a los humanos. Una mano blanca y brillante se introdujo suavemente en el nido y levantó con cuidado al polluelo dormido. «Despierta, mi pequeño cuervo», susurró una voz femenina con voz entrecortada. Scraper levantó la cabeza adormilada. Reconoció esa voz. La había oído en sus sueños casi todas las noches desde que llegó. El pequeño cuervo emitió un débil graznido al alzar la vista. Ella sonrió mientras agitaba una mano sobre el polluelo. Cuando ella se lo quitó, el polluelo se había transformado en un niño pequeño muy desnudo y sucio. Tenía el pelo negro y desaliñado, sin peinar ni lavar desde hacía mucho tiempo, y la cara muy sucia. Se frotó los ojos verdes y soñolientos mientras miraba a la extraña mujer que tenía delante. Ella sonrió y le besó la frente. «¿Cómo estás, mi pequeño cuervo?» El niño parpadeó. Yo soy mamá». Ella rió. «No, hijo. Tu madre te cuida desde las tierras imperecederas. Te quiere muchísimo». Una lágrima se formó y rodó lentamente por los grandes ojos verdes del pequeño. «¿Papá?» Él también, dijo con tristeza. «¿Sabes tu nombre, mi cuervo?» «FRRR, monstruo». Balbuceó con tristeza. Odiaba su nombre, pero era el único que conocía, el único nombre con el que su familia lo había llamado. Los cuervos graznaron y sisearon con furia mientras la diosa fruncía el ceño. Los espíritus que la habían seguido jadearon de asombro y murmuraron entre sí. «Cállate, niño», le reprendió, poniendo un dedo sobre sus labios. «Monstruo no es nombre para un cuervo como tú. De ahora en adelante te llamarás Adrián Ravenschild». Adrián, balbuceó Adrián, meditando sobre el nuevo nombre con una lengua poco acostumbrada a hablar. Sin duda era mejor que ser monstruo o chico. «Mi señora, si le place, los encantamientos protectores no permitirán que un niño con poderes mágicos viva dentro de estos muros sangrientos», dijo la reina Ana desde fuera de la colonia. «Me encargaré de eso», dijo Morrigan. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello negro que caía sobre la frente de Adrián. Su dedo largo y frío recorrió la cicatriz irregular que desfiguraba su frente joven y sucia. Al retirar el dedo, Adrián gritó de dolor. Una larga y negra niebla, como un cordón, pareció adherirse a su dedo al salir de la cicatriz. «Ya ves, ¿no te sientes mejor, niña?», preguntó mientras la niebla negra, parecida a un hilo, se arremolinaba en la palma de su mano abierta. Adriano se agarró la frente, gimiendo de dolor. «SHH, niño. Todo saldrá bien», le aseguró la dama oscura. «Tengo algo muy especial para ti, si me miras». Adriano parpadeó y bajó la mano. «Yo, nunca había tenido nada especial antes, no quería ser, bichos raros». Silencio. «No eres un bicho raro. Eres mi hijo, mi Adriano, mi pequeño cuervo», lo tranquilizó. «Mira en mi mano y verás lo que tengo para ti». Adriano se puso de puntillas y miró con cautela dentro de su mano. Donde antes había un hilo ennegrecido y brumoso, ahora lucía un colgante con forma de cuervo en una cadena plateada. «Para mí». Adriano la miró con asombro. Morrigan rió mientras le colocaba el colgante alrededor del cuello mugriento. «Para ti, mi pequeño cuervo. Te protegerá en esta época de crecimiento y aprendizaje. Y aprenderás, hijo mío. Aquí, en este lugar oscuro, estarás a salvo de miradas indiscretas y fuerzas entrometidas». Adriano tocó el colgante que pendía sobre su corazón y luego la miró. «Gracias», su risa resonó como un tintineo, como el tañido de las campanas de una iglesia en una noche invernal. Sus ojos oscuros brillaban de alegría y se inclinó para besarle la frente una vez más. «Bendito seas, pequeño mío. Si me necesitas, mi Adriano, solo tienes que llamarme a la luz de la luna y vendré, o enviaré un mensajero», dijo mientras se ponía de pie. «¿Quién eres?», preguntó, mientras seguía jugueteando con su colgante. Al posar una mano sobre su hombro, pareció crecer en estatura y poder. «Soy Morrigan, hija de Danu. Domino la vida y la muerte, y todos los que pretenden gobernar lo hacen a mi antojo». La diosa se dirigió a los espíritus reunidos. «Él es mi elegido. Ha sido maltratado y descuidado. Pero eso se acabó. Este será su hogar hasta que llegue el momento de cumplir su destino. Ustedes lo instruirán y lo protegerán.
Será como tú ordenes, mi diosa, dijo la reina Ana, sosteniendo su cabeza bajo el brazo mientras hacía una profunda reverencia. Como órdenes. El resto de los espíritus repitieron con reverencia. Adriano dejó escapar un enorme bostezo, sin prestar atención al hecho de que se encontraba frente a una diosa y varios cientos de fantasmas y espíritus. No entendía por qué no debía tener miedo, estando allí, en medio de una jaula de pájaros en plena noche. Simplemente no lo tenía. Morrigan rió. Parece que un pequeño necesita terminar de dormir. Thor. Ardei. Este pequeño cuervo está a vuestro cuidado. Protéjanlo bien. Con otro bostezo, Adriano ya no pudo mantener su forma. En realidad era un niño pequeño que había adoptado la forma de un cuervo bebé, pero era mucho más feliz como cuervo. Así que, una vez más, volvió a transformarse en un polluelo. Morrigan recogió con cuidado al pájaro adormilado y lo colocó en el nido de Ardei. Duerme bien, mi pequeño cuervo. Hasta que nos veamos pronto. Retrocedió hacia un rayo de luz de luna y se desvaneció mientras los espíritus desfilaban silenciosamente a su lado, prometiendo su apoyo antes de que ellos también desaparecieran de la vista. 0000 a la mañana siguiente, cuando Wencinti fue a ver cómo Scraper había pasado su primera noche en la colonia, jadeó y dejó caer el pequeño cuenco de gachas que había preparado. El nido donde estaba el polluelo estaba vacío. Tras una inspección minuciosa, comprobó que la jaula seguía bien cerrada. No había señales de haber sido forzada y era evidente que los cuervos no la habían manipulado. Miró a su alrededor llamando a Scraper. Seguro que seguía allí. Pobrecito Scraper. ¿Dónde estás? Gritó. Un graznido provino de la colonia de aves, lo que hizo que Ben levantara la vista hacia la hilera de cajas nido. Bueno, Ardei. ¿Qué tienes para mí? Preguntó, acercándose. Los cuervos adultos no estaban en jaulas individuales. Solían dispersarse por las perchas disponibles. Una hilera de cajas nido, parecidas a las de un gallinero, también bordeaba la pared del fondo para que las aves se acomodaran si les apetecía. Miró la caja nido donde se encontraba la cuerva líder de la torre. ¡Oh, vaya! Ardei se hizo a un lado para acicalar a un pequeño polluelo bajo su ala. Pequeño. ¿Cómo entraste ahí? No era tan tonto como para meter la mano en el nido de Ardei. Tenía un pico afilado y letal que podía arrancar un dedo o perforar la palma de la mano si se lo proponía. Al fin y al cabo, los cuervos eran carroñeros. Tras una breve inspección visual, no vio ninguna herida, así que Ben decidió dejar las cosas como estaban. El polluelo protestó por perder el calor de Ardei. El ave adulta emitió un suave sonido para tranquilizar a Scraper, quien volvió a calmarse. Bueno, Ardei, vieja. Supongo que no te dejaremos salir hoy ni en un buen rato si te has hecho cargo de él. El pequeño Scraper está muy bien. Cuídalo bien, ¿eh? Graznó Ardei, erizando sus plumas mientras se acomodaba junto al polluelo. 0000 El verano se convirtió en otoño. Scraper se quedó con Ardei. Ella se convirtió en su madre, maestra y protectora. Thor permaneció cerca y, entre los dos, le enseñaron a Scraper a ser un cuervo ejemplar. Los cuervos de la torre están sometidos a un régimen muy estricto. Decir que son mansos sería un error. Los cuidadores de cuervos les tienen un profundo respeto y son conscientes del daño que puede causar un cuervo enfadado. Los pájaros son mimados y bien alimentados, pero tratados con la deferencia que se le otorga a una criatura grande y peligrosa. Son aves semisalvajes a las que se les recortan las alas para evitar que escapen volando. Han sido condicionadas para convivir con humanos, pero nadie las consideraría inofensivas. Scraper fue incluido en ese régimen. Se le alimentaba y se le animaba a bañarse diariamente. Su comida incluía más nutrientes que la de las aves adultas, ya que, después de todo, aún estaba en crecimiento. Todo les realizaban inspecciones médicas semanales. Aunque Scraper creció bastante bien, seguía siendo un novato, para disgusto y desconcierto de los guardianes. Ben no lo entendía. ¿Por qué Scraper no crecía? Debería haber crecido un poco y estar listo para volar con la primera helada, pero el pobre polluelo aún tenía las plumas de polluelo mezcladas con sus plumas secundarias. Ni siquiera intentaba fortalecer sus alas. Era desconcertante. Además, los espíritus empezaron a rondar la colonia por las noches. Su Majestad y los pequeños príncipes eran vistos con frecuencia. También Asir altería un fantasma que se parecía a Merlín, lo cual era extraño. Merlín jamás visitó la torre. De hecho, la torre se construyó unos 100 años después de la muerte del venerable mago. Ni siquiera conocían el nombre de este espíritu, pero eso no era inusual.
Muchos espíritus que rondan la torre no revelaban sus nombres. Bueno, fuera lo que fuese de Scraper, a los cuervos no parecía importarles. Lo protegían como a cualquiera de sus polluelos. Para ellos, la vida era una gran broma llena de cosas brillantes. Se lo comentó a Maggie una noche. Ella puso una expresión extraña y suspiró. No puedo hacer magia en la colonia, querido Ben. A los encantamientos no les gustaría. No pensé en poner a prueba a Scraper mientras estaba con nosotros. ¿Qué está pasando por tu mente, Maggie, mi amor? Ella negó con la cabeza. Nada. Solo un pensamiento fugaz. Es una lástima que no puedas traerlo de vuelta. Ben negó con la cabeza. No hay razón para ello. Normas. Queremos que sigan siendo semisalvajes. No son mascotas, Maggie Lop. Conozco a mi querido Ben. Y con eso volvió a rellenar sus informes. Algo extraño estaba pasando, pero bueno, lo extraño es normal cuando. Vivir y trabajar en la torre y sus alrededores. 0000 capítulo 5. Más tradiciones olvidadas. Scraper era un pequeño cuervo, un niño, muy confundido. ¿Era un cuervo o un niño humano? Recordaba una época en la que vivía con humanos. Humanos desagradables y odiosos que lo llamaban bicho raro y niño. Recordaba estar encerrado en la oscuridad, siempre hambriento y deseando que alguien lo cuidara. Recordaba el dolor de aquella época. Su pequeño cuerpo se estremeció. Ahora tenía plumas y padres cuervos, bueno, algo así. Thor y Ardei se tomaban muy en serio su papel de padres. Le ofrecían comida con regularidad y aprendió a no ser demasiado aprensivo con lo que le daban de comer. Por suerte, los hombres de uniforme negro y rojo le daban cosas mucho más sabrosas. Se les llamaba maestros cuervo. Por la noche, cuando los Yeoman Warders hacían su ronda y los cuervos eran encerrados para pasar la noche, Scraper, el cuervo, se convertía en Adrián, el niño. Militar. Entonces se le acercaron seres resplandecientes de color plateado que le enseñaron cosas. Cosas como leer, historia y modales. Adriano resopló para sí mismo. Los cuervos no necesitaban modales. Su maestra favorita era la reina Ana. Era muy graciosa. Casi siempre llevaba la cabeza bajo el brazo y, a veces, la apoyaba donde debía, en el cuello. Según Scraper, contaba las mejores historias. Historias de reyes y caballeros. También le enseñó a leer, escribir y buenos modales. Luego estaban los dos chicos en camisones, Richard y Edward. Inventaban juegos muy divertidos. También contaban cómo les gustaba gastar bromas a los guardias. A Adrián le caían bien. Ojalá pudiera jugar con ellos durante el día. Adriano temía que, si los guardias lo encontraban, lo obligarían a regresar. No quería eso. Así que se aseguró de que nunca lo vieran de niño. Ahora, Lord Adriano. Por favor, atiéndame. Le reprendió la reina Ana con suavidad. Sí, su majestad, dijo Adriano cortésmente. Lo primero que aprendió fue cómo dirigirse a esta figura real en particular y a otras más. Su majestad lo reprendía constantemente. Los buenos modales son muy importantes y deben respetarse en todo momento. Es lo que distingue a la gente refinada de la plebe. A Thor le pareció graciosa esa afirmación, y Adrián tuvo la cortesía de no compartir la opinión de Thor. 0000 Algo extraño sucedía dentro del recinto de la torre. Todos los Yeoman Warders y Ravenmasters lo sentían. Los espíritus ocultaban algo. Estaban demasiado silenciosos. No se producían las apariciones habituales. Era como si se concentraran en algo fuera de su ámbito habitual. Esto empezaba a inquietar a la gente. Militar. Sin embargo, con la llegada del otoño y el paso de los días, todos los que vivían y trabajaban en la torre centraban sus pensamientos en la visita anual de la reina Isabel. El día variaba cada año, pero ella venía a inspeccionar las defensas de la torre, como era su deber. Por lo tanto, todo debía estar pulido, pintado o reparado para su llegada. Se realizó una limpieza a fondo del nido y se inspeccionó minuciosamente a las aves. Incluso los fantasmas estaban nerviosos. La noche anterior al parto de su majestad, Adriano le preguntó a la reina Ana sobre ella. ¿Cómo puede haber dos reinas? ¿Acaso tú no eres reina también? La reina Ana se rió. Oh no, niña, la reina Isabel II está muy viva. Oh, dijo Adriano, acercándose. ¿Cómo es ella? Oh, Adriano. ¿Cómo te lo explico? Dijo su majestad pensativa. Una reina tiene tantas responsabilidades sobre sus hombros reales. Así que una buena reina, y sí, mi prima real es una muy buena reina, debe ser todo lo que una buena madre debería ser. No sabría decir cómo es una madre. ¿Crees que será una buena madre para mí?
Oh, mi señor Adriano. Sería la mejor madre del mundo. La reina Ana se inclinó y acarició la cabeza del joven con una sonrisa. Cualquier buena madre adoraría a un niño tan dulce. Adriano. Adriano. Un guardia se acerca. Escóndete. Se oyó la voz de Ricardo. Mientras el guardia pasaba, le pareció ver a uno de los príncipes fantasma fugazmente por el rabillo del ojo, pero no estaba seguro. Negando con la cabeza, continuó su patrulla, ignorando los ecos de risitas susurrantes en el aire nocturno. 0000. Por fin llegó el día. Su Majestad la Reina Isabel llegaría en cualquier momento. Los Yeoman Warders y los Raven Masters, todos con sus mejores uniformes de gala, se alinearon para la inspección. Militar los cuervos vagaban por los prados como de costumbre. Incluso Scraper disfrutaba del brillante sol otoñal. La torre permaneció cerrada al público ese día para la inspección de la reina. Todos esperaron con gran expectación mientras la comitiva real se detenía frente a la puerta. Su Majestad salió vestida no como una reina medieval, sino más bien como una anciana elegantemente vestida. Su atuendo era recatado y formal, con un peculiar sombrero tipo pastillero con un delicado velo que se posaba cómodamente sobre su cabello gris. Parecía, sin duda, la abuela favorita de alguien. Después de que los Yeoman Warders se colocaran a ambos lados del pasillo, ella, junto con su esposo y sus sirvientes, entró en la torre. Scraper observaba todo esto con nerviosa expectación. Vio cómo la reina era escoltada a través de los jardines de la torre con una corona de flores que se colocaría frente a las puertas de la capilla de San Pedro Advíncula. Isabel. Reina, madre, mamá. Estas palabras resonaron en los pensamientos de Adriano. Era posible. Anoche, al quedarse dormido, pudo oír a la dama oscura susurrando en su mente. Le dijo que era su hijo amado y que debía seguir a donde le llevara su corazón. Su Majestad, si me lo permite, dijo el maestro de los cuervos, captando la atención de la dama mientras colocaba la corona en las puertas de la capilla. En ese momento estaba sola. El resto de su grupo esperaba a un lado hasta que llegara el momento de inspeccionar las joyas de la corona. Si mira a su izquierda, señora, verá la última incorporación a la torre. Creo que ya ha visto los informes. Todos lo miraban. Los guardias, los campesinos y la anciana. Esta era su oportunidad. Tenía una madre. La señora le dijo que siguiera su corazón. Así que este es el joven Scraper, dijo su Majestad, acercándose para observar al joven cuervo. Cuidado, su Majestad, los cuervos son muy impredecibles. Sí. Sí. Lo entiendo, dijo, deteniéndose. ¡No! ¡No! Acércate. Graznó Scraper. Un tipo muy guapo, Ravenmaster, dijo, dándose la vuelta. Espera. No, vete. El chillido se transformó en la voz de un niño muy pequeño y muy desnudo. Jadeos y maldiciones ahogadas resonaron en los prados mientras muchos de los guardias desenfundaban sus armas. La reina retrocedió ante la repentina aparición del extraño niño. No te vayas. Quiero una maná. Por favor, no te vayas. Gritó Scraper mientras las lágrimas comenzaban a caer. Si le place a su Majestad. Caramba. Es un niño. Dijo uno de los guardias. Está desnudo. ¿De dónde ha salido? Traigan a ese niño, ordenó su Majestad. Me queda claro que, en su estado, no representa ninguna amenaza. ¿Cree usted que eso es prudente, con el perdón de su Majestad? Podría ser una trampa. Tonterías. Se sentó en un banco de piedra junto al césped, uno de los favoritos de muchos turistas. Cualquiera puede ver que ese niño no es una amenaza. ¿Dónde podría esconder algo? El niño fue llevado ante su Majestad. Al menos recordó la lección de la reina Ana mientras se arrodillaba con sus rodillas sucias. Inclinó la cabeza esperando ser reconocido. Family. Lau. ¿Y cuál es tu nombre, niña? Preguntó su Majestad amablemente. Puedes mirarme, respondió ella en voz baja, con expresión de desconcierto. Depende, si le place a su Majestad. Cuando soy un pájaro, me llamo Scraper. Cuando soy un niño, soy Adrián y antes de venir aquí, era Frick, pero me han dicho que ese no era un nombre apropiado. Ya veo. Y dime, Adriano, ¿sabes cómo llegaste aquí? Adriano pensó un momento. Recuerdo mucho dolor y hambre. Luego recuerdo sentir calor y comer. Unas manos enormes me cuidaron y me alimentaron. Después fui con Tori Ardei. Me cuidaron muy bien. Luego vino la dama. Me dio este collar y les dijo a los seres resplandecientes que me enseñaran. La reina Ana dice que soy muy inteligente. Oh. No se suponía que debía decir eso. Bueno, no se lo diré a nadie. Ven aquí, niño.
¿No tienes frío? Un poco, Su Majestad. Cuando soy Scrapper, no me molesta tanto el frío. La tos de un hombre interrumpió su breve charla. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído a Su Majestad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que venga Lady Thatcher y el enlace mágico, quien quiera que sea. Vamos a llegar al fondo de esto, ¿de acuerdo? Y que alguien traiga una manta para este pobre niño. Adrián sintió algo cálido envolverlo y alzó la vista. Era el maestro de cuervos que normalmente lo cuidaba. Le sonrió. Te conozco. Tú me diste mi nombre. Ben Cintire asintió mientras levantaba al niño para cubrirlo mejor. Eso es, muchacho. Adriano se acurrucó en los brazos del hombre. Gracias. ¿No tienes familia, Adriano? Preguntó Su Majestad. Adriano negó con la cabeza. No. Solo mi tía Tunya y mi tío Berrón. No les caigo muy bien. Ya veo. Bueno. ¿Sabes dónde vivías antes de venir aquí? Adriano pensó un momento y negó con la cabeza. Antes vivía en un armario en casa de mis tíos. La reina Ana dice que no eran buena gente. Se animó. Ahora vivo con Tori Ardei. Me cuentan historias, me dan de comer y me mantienen caliente. Todos los presentes, mientras Su Majestad interrogaba al niño, se rieron de su tímida inocencia. Les horrorizó el aparente abuso y abandono que el niño relataba. Alguien iba a perder algo más que su libertad cuando todo terminara. Su Majestad no tenía piedad con el maltrato infantil. La prensa se va a dar un festín con esto. Capítulo 6. Lo recuerdo claramente en los pasillos del ministro de magia, en un pequeño conjunto de oficinas escondidas al fondo de los pisos inferiores, se encontraban las oficinas del departamento de enlace con los muggles. Amanda Kensington, una vivaz bruja nacida de muggles, era la jefa del departamento. No se parecía a la típica jefa de departamento. Con sus curvas maternales, su cálido cabello castaño y sus suaves ojos azules, parecía una bruja que debería estar en casa, criando a pequeños magos y brujas, no actuando como intermediaria entre el mundo mágico y el mundo muggle. Sin embargo, se enorgullecía de su ética laboral. Al fin y al cabo, los años posteriores a su salida de Hogwarts habían sido difíciles. Como bruja nacida de muggles, las oportunidades en el ministerio eran escasas. No obstante, tras varios años de esfuerzo constante, logró un éxito que superó con creces sus expectativas. Ascendió puestos y, de alguna manera, llegó al departamento de enlace con los muggles, convirtiéndose en la jefa de departamento más joven de la historia reciente. Cabe destacar que la mayoría de los miembros de familias de sangre pura con larga tradición en el ministerio no trabajan en este departamento. Para empezar, no es lo suficientemente prestigioso. Además, la mayoría de los sangre pura no desean relacionarse con muggles, y mucho menos trabajar junto a ellos. Por lo tanto, el departamento de enlace con los muggles está dirigido principalmente por personas nacidas de muggles y mestizos. Por supuesto, hay algunas excepciones. Arthur Weasley es una de ellas. Para muchos sangre pura, Arthur Weasley es un hazmereír. Su afición por todo lo muggle provoca que muchos sangre pura lo miren con desprecio y repugnancia. Lectura fanfiction. Amanda suspiró mientras miraba la pila de papeles y periódicos viejos frente a ella. Otro día más, lo mismo de siempre. Nada había cambiado y ella había tenido grandes ilusiones de ayudar al mundo mágico y al mundo muggle a colaborar. Merlín, qué ingenua había sido. Haría falta mucho más que una joven para cambiar costumbres de siglos. Ella asumió el cargo de jefa el año pasado cuando el viejo Lawson renunció para ir tras el escurridizo Snorkat de cuernos arrugados con los Lovegoor. Como era de esperar, le ofrecieron el puesto a Arthur Weasley, para gran disgusto de Amanda. Ella celebró en silencio cuando él lo rechazó, pues no quería dejar su departamento actual. Así que hoy, cuando Amanda recibió la llamada del primer ministro Muggle diciéndole que la necesitaban con urgencia, no pudo esperar a dejar atrás la monotonía de su oficina y se apareció en un pequeño armario de un pasillo en pleno Londres. El número 10 de Downing Street había sido acondicionado como oficina del primer ministro Muggle, y durante la última Gran Guerra, el Ministerio de Magia habilitó un armario como punto de aparición para proteger el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Tras arreglarse brevemente la túnica, Amanda salió y encontró a un ayudante esperándola impacientemente. Sin previo aviso, la subieron rápidamente a una limusina que la esperaba junto con el primer ministro. ¿Sabe usted lo que está pasando, señora Thatcher?, preguntó Amanda mientras la limusina se alejaba a toda velocidad. Varios coches patrulla y motocicletas de la policía los escoltaban apresuradamente por las calles de Londres. La primera ministra negó con la cabeza.
Su Majestad visitaba hoy la torre para presentar sus respetos y depositar una corona de flores, cuando su visita fue interrumpida por alguien misterioso. El mensaje que recibimos estaba un poco confuso. ¿La torre? ¿Como la Torre de Londres? ¿Esa torre? Preguntó Amanda, palideciendo. ¿Hay algún problema? Amanda tragó saliva nerviosamente y negó con la cabeza. No, no hay problema, pensó con desesperación. ¿Quieres que llame a los aurores? Preguntó preocupada, mientras buscaba un amuleto que siempre llevaba consigo. La primera ministra negó con la cabeza. Por el momento, no. Me informaron de que no eran necesarios. Por lo que he podido averiguar, la han llamado para identificar a esta persona misteriosa que, al parecer, no representa ninguna amenaza para su majestad. A partir de ahí, debemos esperar la decisión de su majestad al respecto. Amanda tarareó mientras observaba el tráfico que pasaban a toda velocidad. Según sus archivos, la torre era un lugar que la mayoría de los magos evitaban por muy buenas razones. 0000 Cuando Amanda salió de la limusina, a punto de entrar en la torre, los sintió. Casi se da la vuelta y se esconde en el coche. Había probado la razón por la que ninguna bruja o mago cuerdo entraría voluntariamente en el recinto de la torre. El poder que la invadió la dejó con náuseas y una sensación de debilidad. Protecciones. Sintió su advertencia mientras la recorrían. Eran antiguas, poderosas y como nada que hubiera sentido antes. Estas protecciones se habían alimentado con siglos de sangre derramada a capricho de la corona. Capas y capas de protecciones, advirtiéndole de su letal intención si no las respetaba, le impidieron dar un paso más. No puedo, los distritos no lo permitirán, susurró Amanda con voz temblorosa mientras el primer ministro la miraba. Necesitará que su majestad haga una proclamación. Hasta entonces, no puedo poner un pie aquí. Amanda observó cómo la primera ministra se acercaba a un grupo de personas que estaban cerca de la capilla. Apenas pudo distinguir a su majestad sentada en un banco de piedra. Sostenía un bulto envuelto en una manta y lo mecía suavemente. Observó cómo la señora Thatcher se presentaba ante su soberana. Los breves instantes en que intercambiaron cortesías parecieron horas. Claramente, los pupilos no la querían allí. Entonces oyó a su majestad hablar con voz clara y serena. Nosotras, Isabel, por la gracia de Dios reina de Gran Bretaña, Irlanda y los dominios británicos de ultramar, defensora de la fe, permitimos por la presente que todos aquellos que nos acompañan en nuestra visita a la Torre de Londres entren en nuestra presencia, sean seres mágicos o mundanos. Ordenado hoy, y solo por hoy, por nuestra voluntad y autoridad. Como ordenamos, así sea. Amanda sintió como los guardianes la examinaban y analizaban sus intenciones, pero la presión disminuyó. Fue considerada digna de entrar. Con un suspiro de alivio, entró en presencia de su soberana, haciendo una reverencia. Para su asombro, el bulto era en realidad un niño dormido con el pelo negro y revuelto. El niño, que parecía sucio y desnudo bajo la manta, dormía plácidamente en el regazo de su majestad. Parece que tenemos un problema, señorita Kensington, dijo su majestad. Este niño, convertido en cuervo, llegó herido y casi muerto, y lleva meses viviendo aquí en la torre. Consideramos que ningún niño, mágico o no, debería ser criado en una colonia de cuervos. Le agradeceríamos enormemente que nos aclarara este asunto. Su majestad no alzó la voz, pero era evidente para todos que no estaba contenta con la situación. Confundida, Amanda levantó la vista. Señora. Vamos, niña. No seas tonta, dijo su majestad con severidad. Necesitamos que nos digas quién es esta niña. Haz la magia que tengas que hacer y aclara este asunto de inmediato. Su majestad apartó un mechón de pelo de la frente de la niña, dejando al descubierto una cicatriz muy tenue. Si le place, señora, necesito sacar mi varita. Entonces hazlo. Amanda sacó su varita y dijo, Aperio nomeo Aperio familia. Una luz azul salió disparada de su varita y envolvió al niño dormido. Un suave resplandor se formó alrededor de la cabeza del niño mientras las palabras comenzaban a aparecer. Adrian James Potter, nombre mágico verdadero Adrian Ravenschild. Hijo de James y Lily Potter, de soltera Evans, jefe de la antigua y noble casa de Potter, duque de Gryffindor, conde de Slytherin, barón de Peverell, heredero aparente de la antigua y noble casa de Black. Amanda dejó caer su varita, conmocionada. No puede ser. Se suponía que estaba a salvo con sus parientes, escondido y bien cuidado. ¿Cómo demonios llegó aquí? ¿Cómo es posible? Preguntó su majestad alzando una ceja, con la voz cargada de furia.
¿Y cómo es que un hijo de la nobleza, con no uno, sino 3 títulos, se presenta ante mí desnudo, desaliñado y sin saber ni su propio nombre? Caballeros. Señoras. ¿Me lo permite, Su Majestad? Preguntó Amanda. Harry Potter desapareció justo después de aquel pequeño altercado con el Señor Oscuro. La noche en que asesinaron a sus padres, el Wizengamot y el ministro de magia anunciaron que el niño había sido enviado a vivir con los parientes de su madre fuera del mundo mágico. En el periódico aparecieron informes anuales que afirmaban que el niño estaba bien cuidado y se relataban todos sus logros. Creo que el jefe de los magos de Wizengamot, Albus Dumbledore, fue quien proporcionó la información. Bueno, parece que ha estado mintiendo, ¿no? Espetó ella. Sí, señora, asintió Amanda con voz temblorosa, mientras recuperaba su varita. Si me permite, me gustaría lanzar un último hechizo sobre Lord Potter. Hágalo de inmediato. Amanda sacó varios pergaminos de su maletín y, con un nuevo movimiento de su varita, lanzó un sencillo hechizo de diagnóstico. Esto nos revelará el historial médico del niño, señora. Mientras el hechizo seguía su curso, Su Majestad hizo una seña a su secretario para que se acercara. Comenzó a dar órdenes en voz baja mientras el secretario tomaba notas. La mayoría de los datos relevantes ya se habían revelado. Al fin y al cabo, era su deber anticiparse a los deseos de su reina. El hombre conocía bien a su monarca. Sabía que su actual disgusto no aceptaría excusas, así que estaba bien preparado. Sin importar el resultado del historial médico del niño, quienquiera que lo tuviera bajo su custodia enfrentaba cargos penales. Además, se le retiraría la custodia y se sometería a una investigación exhaustiva. El niño, conocido como Adrian James Potter, se convertiría en pupilo real, y la monarquía se interesaría personalmente por su bienestar. Su Majestad no estaba contenta, y si ella no estaba contenta, entonces nadie iba a estarlo. 00000. Adriano comenzó a moverse. Toda la magia a su alrededor le hacía cosquillas. Al abrir los ojos, miró a la anciana que lo sostenía. Hola, Lord Adrian, dijo ella. ¿Has dormido bien la siesta? Miró a su alrededor, tratando de recordar qué estaba pasando. Otra señora cogió unas hojas de papel gracioso y se las entregó a un hombre uniformado. Hola Lord Adrian, soy Amanda Kensington, jefa del Departamento de Relaciones con los Muggles. No se preocupe, todo saldrá bien. Adriano miró primero a su alrededor y luego volvió a mirar a la anciana. Su Majestad. Tengo que irme de aquí. Me gusta estar aquí. Él, señaló Adriano al guardia Anfintire, que estaba apartado entre el resto del personal. Me cuida muy bien. Sorprendido por haber sido el centro de atención, Ben Anfintire se enderezó y saludó. Ante la mirada inquisitiva de Su Majestad, el Yeoman explicó. Solo cumplía con mi deber, Su Majestad. No puedo atribuirme todo el mérito de su recuperación. Mi esposa Maggie, que es una bruja nacida de Muggles, ayudó como siempre. Sus pociones fueron perfectas. El orgullo resonaba en su voz. Ya veo, Yeoman Warder, dijo Su Majestad. ¿Cómo se las arregla para sortear las protecciones mágicas? Ella no se acerca a la zona de la torre y no practica magia a menos que sea necesario. Todos los magos saben que deben evitar la Torre Blanca. Las protecciones solo pueden levantarse por decreto real, como viste hoy. Muchos de los guardianes Yeomen son Squibs casados con Muggles u otros Squibs. 1 o 2 de nosotros estamos casados con brujas de verdad. Se nos necesita para mantener la calma de los espíritus que residen aquí. Me gusta estar aquí. La señora dijo que se aseguraría de que pudiera quedarme. Me dio esto, intervino Adriano, incorporándose y dejando caer la manta. Se quitó el colgante que llevaba puesto para que todos lo vieran. «Oh, Merlin», exclamó Amanda, retrocediendo conmocionada. 00000.